Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Damos gracias al Señor por esta hora, por este tiempo precioso, maravilloso que el Señor nos ha dado. Voy a invitar a que tú, ahí donde tú te encuentres en esta hora, puedas estar inclinando tu rostro, tu oído, tu corazón al Señor, y aquí así mismo puedas buscar una agenda, un boli, un cuaderno, una libreta en la cual tú puedas apuntar las cosas más esenciales en las cuales a ti te pueda traer para edificación. Espero que toda la palabra del Señor pueda ser grabada y clavada en tu corazón, en tu mente, en tu conciencia. Pero antes de todo, vamos a orar y vamos a tener un tiempo de una alabanza. Vamos a escuchar la alabanza que escuchamos el otro día. Yo te invito a que tú cierres tus ojos ahí en tu corazón. Esto va para la iglesia Nazareno de Allín. Vamos a pedir la dirección del Padre. Señor, te damos las gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo maravilloso, glorioso, espléndido, Señor, que tú nos das, que tú nos permites, Señor. Gracias porque en ti encontramos la salvación de nuestras almas. Gracias porque en ti encontramos, Dios, la meta, el principio, el final. Gracias porque en ti lo encontramos todo, Dios. No hay nada más que buscar porque en ti lo tenemos todo, lo encontramos todo, Señor. Todo aquello, Señor, aquello que nos aparta de ti, Señor. Padre, sácalo de nuestra vida a través de tu palabra hoy, Señor. Yo te pido que tú hagas la obra, Señor amado. Que tú hagas la obra. Que tu poder y tu gracia, Señor, sean tocando primeramente mi vida, Dios. Sacando de mi vida todo lo que a ti no te agrada, Señor. Todo el malgastar el tiempo y no leer tu palabra, no estudiar, no orar, Señor. Ocupar mi mente en otras cosas que no sea tu palabra, Señor. Perdóname, Padre, porque he pecado, porque es pecado delante de ti, Señor. Todo aquel hermano, Señor, toda aquella hermana, niño, anciano, joven, adolescente que escucha tu voz a través de esta predicación, de esta enseñanza, Señor, que podamos ser confrontados, edificados y, ¿por qué no podemos decir transformados por el poder de tu palabra, Señor? Esa palabra que penetra como espada de dos filos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos, Señor, si hemos pecado contra ti, si hemos pecado contra alguien, Señor. Primeramente a mí, Señor. Perdóname, Padre. Límpiame, purifica, santifica mi vida, Señor. Porque no es mi intención hacer daño a nadie, ni herir a nadie, Señor. Ni de hecho ni de palabra, pero en la humanidad que tenemos, Señor, siempre cometemos errores. Yo te pido que tú me ayudes, Señor, a exponer tu palabra. Solamente, Padre, te pido la ayuda del Espíritu Santo, que tu mano esté en esta hora, Dios, para exponer tu palabra, Señor, fielmente, como tú la mandas en tu bendita y poderosa voz a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a invitar a que tome atención, hermano. Vamos a escuchar una alabanza. Mientras que usted comparte, mientras que usted prepara su corazón, su vida. Canta conmigo, familia. Deja tu aleluya, Señor. El sol se acabó, cayó el Salvador en el mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Todo el pecado cayó sobre él, el pecado que era tuyo y mío, cayó sobre él, sobre Cristo en la cruz del Calvario. Gloria sea su nombre. Aleluya. Ay, nadie suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas, la guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido.
bendito, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria, por siempre a Él cantado es, por siempre a Él es vivo, vivo está, vivo está. Amén, amén, damos gracias al Señor. Vamos a iniciar nuestro estudio de todos los martes y espero que ya hayas tenido tiempo de buscar tus apuntes, tu libreta, tu cuadernillo y tus lapiceros, tus bolígrafos. Y vamos a entrar en la última parte del versículo 7 del capítulo 6 de Efesios. Vamos a leer desde el 13 hasta el 17. No, vamos a leer hasta el 18 para ir entrando en el tema del próximo martes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que el Señor bendiga su palabra. Hoy vamos a terminar este tema y el próximo vamos a hablar acerca de cómo utilizar todo en la oración, Es importante, como dijimos el anterior martes, desarrollar una mente bíblica. Cuenta la historia y la biografía en algunos libros de algunos contemporáneos de este autor, no sé cuántos lo conocerán, se llama John Bunyan o Juan Bunyan, el autor de uno de los libros más vendidos en el mundo, de los más conocidos del mundo, que se llama El progreso del peregrino, que actualmente hasta en películas ya está El progreso del peregrino, tratado de la vida del cristiano con el peso del pecado, hacia dónde tiene que ir por sus batallas y sus guerras que él tiene que dar. Pero lo que yo quiero decir ahora, enfocándolo a través de lo que es el tema central de lo que voy a dar ahora, se dice de John Bunyan, de que en cada lugar que le hablaban, de cada insulto que muchas veces le decían, o muchos dardos que le daban, dice que él, por donde le atacaban, él respondía con la Biblia. Él hablaba de la Biblia. Muchos dicen que él tenía una mente totalmente entregada a la palabra de Dios. Una mente bíblica. Hermano, ¿cuántos de nosotros hoy, y ese es el deseo de mi corazón, que Dios despierte en nosotros, el tener una mente bíblica, el poder arrancar de una vez por todas en el estudio de la palabra? Esa es la intención, ese es como podemos decir, el meollo del asunto de esta tarde. Y el primer punto, o el último punto, para entrar en los incisos, dice, desarrollar una mente bíblica es importantísimo. Relacionado con el versículo 17, la parte B, donde dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, continuando del estudio del anterior martes. Es muy importante que conozca este libro, que conozca la palabra de Dios. Vamos a ir a los versículos 97 del Salmo 119, el versículo 97, lo que la palabra del Señor nos enseña en este bonito pasaje de las Escrituras. El versículo 97, casi al final, dice el salmista hablando, versículos 98 y 97, dice, 96 y 97, dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Qué precioso saber que este hombre, el que estaba ocupado, el que estaba lleno de tareas por un lado y por el otro, todo el día ella es mi meditación. ¿A qué se refería? Hermano, se refiere a la palabra de Dios, a la ley. Hoy no tenemos solamente la ley, la tenemos toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, 66 libros, 3.400.000 versículos tenemos para estudiar, leer, capacitarnos, ser transformados por la palabra de Dios, ser capacitados por la palabra de Dios. Tenemos que relacionar todo
todo, porque el contexto la connotación de lo que este versículo dice, todo el día ella es mi meditación, es de que tú, hermano, no es que tú andes con tu Biblia todo el día en el trabajo, en el colegio, la universidad, tu casa. No, no está hablando de eso. Lo que está hablando es que tú tienes que relacionarlo, en la palabra de Dios tienes que relacionarla en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en la casa, en el supermercado, en la tienda, en la venta, en el mercado, donde tú vayas. La Biblia, tienes que relacionar todo lo que pasa en tu vida, en tu cotidiano vivir con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Todo el día ella es mi meditación. Cuando el rey tenía que juzgar algo, él pensaba en la ley, meditaba en la ley para dar un justo juicio. ¿Cómo yo puedo encontrar las cosas realmente que necesitamos en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos encontrar? Hermano, es cierto que en la Biblia hay, como punto número 1, hay cosas específicas que encontramos. Pablo dice en uno de sus versículos, en uno de sus notas que él escribe, dice, orad sin cesar. Es un mandamiento, orad sin cesar. El libro de Hebreos nos habla de congregarnos, no por costumbre, o como una buena costumbre. La Biblia nos habla de santificarnos. La Biblia nos habla de perseverancia, de temas específicos y positivos en nuestras vidas. Debemos buscar en la Biblia mandamientos que realmente hablen al respecto del tema que yo quiero, algo positivo. Mire, hay algunas cosas en la palabra de Dios que nos ordena clara y concisa, como lo que acabo de decir ahora mismo, como el orar, congregarnos, estudiar la palabra, dar gracias a Dios en todo lo que vivimos. Porque estas cosas realmente, hermano, no son una sugerencia que Dios hace para tu vida. No, Dios te manda, es un mandamiento, es una orden. Es una orden que viene directamente del corazón de Dios, de la mente de Dios para tu vida. El orar, el estudiar la palabra. La Biblia no te da órdenes de pasar tiempo con el teléfono, con las novelas, con las películas, con el trabajo excesivo, compulsivo, podríamos decir en otras palabras, por conseguir dinero, dinero y más dinero, y olvidarte de tus hijos, de tu marido, de tu familia. ¿A dónde estamos llegando en estos tiempos? Hermano, necesitamos conocer la palabra del Señor. Necesitas orar, necesitas estudiar, necesitas santificarte en la palabra de Dios. Porque a través de ello podemos conocer la voluntad de Dios en nosotros y qué debemos hacer. No podemos confiar nosotros en nuestros sentimientos. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios diga es eso lo que Dios está mandando para tu vida. Su perfecta, su santa y su poderosa voluntad para tu vida. Dice que es agradable y perfecta para cada uno de sus hijos. Yo no puedo buscar en mis sentimientos, en mi corazón. Yo no puedo buscar mi refugio en mi corazón, lo que yo siento, eso es lo que yo voy a hacer. No, eso no podemos hacer, porque la Biblia dice en Jeremías, el profeta Jeremías, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Si tú te afanas en vivir conforme a tu corazón, vas a estar viviendo siempre alejado de las cosas de Dios, alejado de las cosas espirituales que te pueden y te deben acercar a Dios. Hermano, no tenemos que buscarlas
esas cosas en nuestro corazón. Tenemos que buscar en su palabra. La Biblia contiene un montón de mandamientos que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Un montón de mandamientos específicos en el cual te incitan, te instan a vivir conforme a esos mandamientos. Y no son, como dije anteriormente, no son consejos, son órdenes que Dios te da para ti que eres un hijo de Dios. En este tiempo que vivimos de cuarentena, hermano, ¿cuántos de nosotros pasamos horas y horas en la cama? Horas y horas en el sofá, horas y horas en la tele. ¿Cuántos de nosotros? Cuando hoy es nuestra oportunidad más grande, hermano, de pasar horas y horas en oración, horas y horas en el estudio de la palabra. ¿Cuántos hemos terminado ya? ¿Cuántos de nosotros de la iglesia de Nazareno de Lima? ¿Cuántos han terminado ya un libro en esta cuarentena de estudiar? Sistemáticamente, paso a paso. Un libro como Génesis, un libro como Isaías, como Jeremías, como Lamentaciones, como Proverbios, como Salmos. ¿Cuánto hemos terminado un libro como Apocalipsis, como Primera y Segunda de Timoteo, a estudiarlo, indagarlo correctamente con un diccionario bíblico, con un comentario bíblico, un buen comentario como William Henderson, como Matthew Henry, como Henry Wilkerson, William McDonald? ¿Cuánto podemos estudiar la palabra con un buen comentario, con un buen diccionario al lado de mi estudio, de mi lectura, para ir comparando? Porque hay hombres que Dios le ha dado el privilegio de una mente bíblica, y a través de esa mente bíblica nosotros podemos aprender, hermano. Ese estudio que han desglosado la palabra verso a verso, según la sabiduría que Dios les ha dado. Hermano, ¿has estudiado la palabra en estos últimos tiempos correctamente? ¿Deseas estudiar? Punto número 2. También hay mandamientos mandamientos positivos, pero también hay mandamientos negativos para nosotros y para cada uno de nosotros en la palabra del Señor. Sin ir muy lejos bueno, vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 13. Vemos nosotros ahí, hermano, realmente, en Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer. Si yo tuviese profecías y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Hermano, vemos 8 puntos negativos en el cual tú no debes guardar rencor, no tienes que tener envidia, no eres, hermano, jactancioso, no hace nada indebido. Esos son mandamientos negativos aparentemente para nosotros. Podemos ver también en el Decálogo, en los 10 mandamientos que estudiamos hace el año pasado, o a principio de este año lo terminamos, comenzamos el año pasado y lo terminamos este año cuando estudiamos los 10 mandamientos. Vemos que de los 10 mandamientos, hermano, el 80% son negativos. No tendrás dioses ajenos, no harás esto, no harás acá, no matarás, no hurtarás, no. 8 mandamientos negativos, aparentemente negativos, pero para el verdadero cristiano eso no es negatividad. Son mandamientos negativos, pero dice la palabra del Señor que los mandamientos del Señor no son gravosos, no es una carga, tú te deleitas en cumplir sus mandamientos. Nos deleitamos en cumplir sus mandamientos, aunque vemos mandamientos negativos. Vemos en la palabra del Señor. Hermano, ¿conoces la palabra del Señor? ¿Conoces la palabra?
Si no la conoces, te invito a que tú puedas conocer la palabra cada día más y más. Hermano, no le tengamos miedo a las prohibiciones. No le tengamos miedo. Necesitamos tener esa entrega total en el Espíritu Santo para deleitarnos, porque como dije anteriormente, no son gravosas. No son gravosos sus mandamientos. Los mandamientos del Señor para el cristiano verdadero no son una carga. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 17 y 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien al mal. ¡Wow! ¡Qué grande promesa tenemos aquí, mi hermano! ¡Qué grande exhortación! ¡Qué grande! Vemos cosas negativas. No seas vencido. No tú hagas esto. Si tu enemigo te pide, dale. Dale. ¿Cuánto de nosotros damos? ¿Cuánto de nosotros podemos decir: aquí está mi vida al servicio tuyo, Señor? No solamente en la teoría teológica, cuánta teología tú tengas en tu cabeza. Mucho. En teoría, pastores y líderes con el cual yo me rozo aquí en España. Cuánta teología tienen en la cabeza, pero en la práctica no tienen nada, hermano. Muchos decimos que amamos a nuestros hermanos, pero cuando mi hermana me llama para pedirme ayuda, no respondo como tengo que responder. El cristianismo, como que se me olvida quién soy yo. Dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. La Biblia, hay muchas, aparte de enseñanzas negativas, positivas, que para el cristiano no existen ni positivas ni negativas, porque todo es un deleite para el Señor, pero lo quiero enseñar como está en la palabra, según Efesios capítulo 6 del versículo 17, conociendo la palabra, la espada, esa daga con la cual nos tenemos que defender. Y esa defensa es conocer la palabra del Señor. En la Biblia también encontramos enseñanzas generales que cubren un montón de cosas relacionadas con el ser humano. Todas relacionadas con el ser humano. Mire, vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Capítulo 25, versículo 4. Escuche lo que la palabra del Señor dice. Capítulo 25, el versículo 4 dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego, en el otro versículo de Levítico, capítulo 19, versículo 13, escuche lo que dice. 19, versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Pastor, ¿qué tiene que ver con esto? Con lo que usted está hablando ahora mismo. Pues tiene mucho que ver, hermano, porque aquí está hablando, bueno, en el versículo está hablando de que en esos tiempos al jornalero terminaba su jornada de laborar y se le pagaba. Y dice, en el primer versículo dice: no pondrás bozal al buey que trilla. No le robarás al jornalero que ha terminado la jornada. Hermano, está hablando de cosas específicas. Que esto se ocupa en toda la humanidad, podríamos llamarle, en todos los países. Todo ser
o toda persona que trabaja, aunque hoy no pocos lugares realmente conozco donde tú terminas el jornal y te pagan en ese momento, pero por el general, en el 99% en el lugar, en el país donde tú vives y tú trabajas y te ganas el pan con el sudor de tu frente, te pagan semanal, quincenal o mensual. Y el obrero es digno de su salario. Está en la palabra del Señor, específicamente hablando. Y miren, hermano, viene el apóstol Pablo, después de un montón de años y siglos después, y en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante, escuche lo que el apóstol Pablo habla. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 10. La palabra del Señor dice así: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo hablando del Antiguo Testamento bajo la ley, trayendo a la memoria a los corintios. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Mire, la ley. ¿No dice también esto la ley? Hablando de lo que el versículo que hemos leído anteriormente. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Cuando Pablo dice en el versículo 10, o lo dice enteramente, está hablando principalmente o ciertísimamente en el original, lo que quiere decir. Pablo viene, habla algo, y está hablando aquí del pago a los pastores por el trabajo y la labor, de todo lo que tienen que hacer. ¿En qué parte del Antiguo Testamento dice la Biblia que tienen que pagarle a los pastores? Pero está hablando en términos generales, y en este caso está hablando de que el obrero es digno de su salario. ¿También conoces esa parte de la palabra del Señor? Tú como iglesia, ¿conoces que el obrero es digno de su salario? Que el pastor que trabaja por predicarte, por enseñarte, por hablar y construir una vida espiritual sincera, íntegra, es digno de un salario. No lo digo por mí, hermano. En la iglesia ya hay determinados líderes que se ha determinado a hacer ciertas cosas. Lo hablo por muchos pastores que no tienen un salario digno y que hoy en la cuarentena nadie se acuerda de ellos, que no tienen trabajo, la iglesia se cerró, los hermanos como ya no van a la iglesia creen que ya el pastor se busca la vida. ¿Has pensado? ¿Te has puesto a pensar en eso? De cómo está pasando aquel pastor que la iglesia está cerrada y que no tiene un trabajo y que no está trabajando porque las empresas están cerradas, porque todos están cerrados. Hermano, ¿has estudiado la palabra conforme a lo que dice la palabra del Señor, de tu pastor, de tu hombre de confianza que tú tienes, que en este caso es el pastor, al cual tú corres siempre a pedir consejo, pero cuando tú tienes que darle, tú niegas? Cierras la mano. Cuando él te tiene que dar, tú la abres, pero cuando tú tienes que dar, tú la cierras. ¿Has pensado en eso? Hermano, reacciona, recapacita, averigua qué hermano, qué predicador de la palabra está pasando una necesidad y envíale, dale, ayúdalo. Sé sensible a la voz de Dios a través de su palabra hoy. Esa palabra que te va a santificar y te va a guardar de todo mal, de todo dardo del enemigo. Hermano, ¿qué ocupa tu mente ahora? ¿Qué es lo que está ocupando tu mente?
Porque todo lo que se sale de la palabra de Dios y no es la palabra de Dios, la Biblia, la que ocupa tu mente, estás perdido, hermano. Todo es mentira y es vano, es vanidad. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios, de la Biblia, es nieblina. Por la mañana está y por la tarde ya no existe, es pasajero. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y ella es poderosa. Ella es una espada de dos filos. Ella es fuego que quema y que consume. Ella es poderosa y eficaz. ¿Dónde está tu mente? El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 12, en el 1 y el 2, dice, hermano, mire, vamos a leerlo. Pablo, volviendo a Romanos, capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Así que, por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento ahí es mente. Renueva tu mente. Renueva tu mente. Mira, hermano, Iglesia Nazareno allí. Si tú pasas con el móvil todo el día, tú vas a tener las cosas del móvil. Si tú pasas todo el día con la tele, tú vas a tener cosas de tele. Noticias, novelas, películas. Si tú pasas leyendo libros fuera de la palabra del Señor, tú vas a tener cosas de eso. Si tú pasas mirando pornografía, tú vas a ser un pornógrafo. Si tú pasas mirando cosas de la carne, alimentando la carne, y todo lo que se ha alejado de la Biblia, todo es carne y pasajero, hermano. Y todo es mentira, y todo es vanidad. Yo te desafío a que tú ocupes tu mente en las cosas de Dios. Porque la palabra del Señor es verdad. La Biblia dice en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Necesitamos ser santificados en la palabra de Dios. ¿Estás leyendo libros que te construyen aparte de la Biblia? ¿Estás estudiando libros que te alimenten en tu vida espiritual y tu crecimiento? Hermano, estamos terminando de ver detalladamente armamento por armamento de un soldado de Jesucristo, el cristiano y su armadura. ¿Te la has colocado? ¿Te la has puesto? Porque hoy estamos estudiando la última parte, el último instrumento, la última herramienta, la última arma, que es la espada del Espíritu. Pero hemos avanzado en ciertas clases lo demás que hacen la vestidura del cristiano, para que pueda soportar en el día malo, porque vendrán días malos. Hermano, ¿tienes esa gran verdad en tu vida? Santifícalos en tu palabra es verdad. Si tú te rehusas a escuchar y a empaparte de la palabra del Señor, es como si alguien estuviera totalmente enfermo y le decimos, ve al médico para que te diagnostiquen cuál es tu enfermedad y puedas ser curado. Y él diga, no quiero ser curado. No quiero ir porque tengo miedo a la enfermedad. Tengo miedo a la verdad. Así muchas veces la palabra es así. La gente no quiere saber la verdad, porque la verdad te va a confrontar. La verdad te va a doler muchas veces. Que te digan que eres un mentiroso, que te digan que eres un adúltero de corazón y la práctica también en lo físico. Que te digan que eres un fornicario, que estás viviendo en fornicación, que estás viviendo mal con esa persona, que no eres casado, que estás viviendo con una persona que no es tu esposa, que la dejaste a tu esposa en tu país, que dejaste a tu esposo en tu país y hoy estás viviendo con otra persona aquí y que necesitas cumplir las leyes de este país y las leyes de Dios. La verdad te va a doler, pero te digo una cosa, esa verdad te va a hacer libre en el nombre de Jesús. Tu mente es una mente bíblica, como la de Juan Bunyan.
que todos los dardos que le tiraban y le daban, él contestaba siempre con la Biblia, con la Biblia. Y para terminar, mi hermano, el estudio de la armadura, Deuteronomio capítulo 32, el 45 y el 46 dice así. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y le dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hermano, ¿tú crees que lo que está en la palabra del Señor es broma? ¿Es un consejo nada más? No, mi hermano. Ten cuidado y aplícala en tu corazón. ¿Para qué dice la Biblia? Para que la puedas enseñar a tus hijos. La esposa, la madre de Juan Wesley, si no mal me acuerdo, no sé si fue la esposa de Martín Lutero, Caterina de Bombora, o la madre de Juan Wesley, no me acuerdo muy bien cuál de las dos, dice, ni bien tus hijos aprendan a hablar, enséñales a orar, enséñales a orar, enséñales la palabra de Dios cuando empiecen a escribir, cuando empiecen a hablar, enséñales los principios de la palabra, porque la ley está ahí para que nosotros podamos tener una segunda generación asegurada por la perfecta voluntad de Dios en la iglesia. Tenemos que ser iglesias de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta generación hasta que el Señor venga por 1000 generaciones. Asegurar el futuro de la iglesia. Y esa es tu labor, ese es tu trabajo, padre y madre de familia que estás ahí. Enseñar la palabra de Dios a tus hijos para que tus hijos no se desvíen el día de mañana. Que la palabra de Dios y el temor de Dios a través de la palabra entre en sus mentes y en sus corazones. Para que luego nuestros hijos no sean una vergüenza para nosotros. Lo digo yo primeramente, dijo el apóstol Pablo. Para mí también es una llamada de atención. Hermano, necesitamos aplicar en nuestro corazón la palabra que Dios nos está mandando. Un mandamiento. Deuteronomio capítulo 32, versículo 46. Ten cuidado y aplica este consejo, este mandamiento. Hermano, Dios le bendiga, Dios lo cuide, Dios lo guarde en este tiempo. Para cada uno le deseo que el Señor y la mano de Él esté sobre cada uno de ustedes, sobre tu familia, sobre tu casa. Aplica las grandes verdades de este libro, porque es la espada del Espíritu, es la daga que va a penetrar muchas veces a tu corazón y te va a doler las verdades, pero déjame decirte una vez más, te harán libre en el